Hola, mi nombre es Ángela Vera, soy docente e investigadora del Grupo de Psicología Política y Social del Departamento de Psicología y hoy les voy a presentar unos estudios que están en la línea del trabajo de culturas y organización que desarrollamos dentro de este grupo con respecto a fenómenos de emprendimiento. Un contexto como el peruano, estudiar el emprendimiento nos permite comprender de qué manera se puede distribuir la riqueza y el valor, entendiendo el valor no solamente como el económico, sino también como el social y el ambiental, y ver cómo este puede ser transferible a generaciones futuras. Contamos con que Perú es una de las economías, según el monitor de emprendimiento global, que ocupa siempre uno de los primeros lugares entre los 5 primeros países más emprendedores en el mundo. Sin embargo, el sostenimiento, la duración de estos emprendimientos es escasa. Eso hace que estemos frente a una situación relevante a ser estudiada y desde el marco de la psicología política y social nos interesa entender qué caracteriza a emprendedores que trabajan en función de generar espacios de emprendimiento inclusivos, sostenibles y con una propuesta y un propósito social atendiendo necesidades del contexto local urgentes. Uno de los estudios que hemos realizado en esta línea de investigación ha consistido en comparar entre emprendedores sociales y emprendedores comerciales dos variables que son la identidad nacional y el aprecio por prácticas sostenibles. El aprecio por prácticas sostenibles es una variable que nos permite ver la disposición o actitud emprendedora hacia ejecutar ciertas acciones dentro de su emprendimiento que permiten favorecer la sostenibilidad, entendida la sostenibilidad como el equilibrio entre la generación de valor social, valor económico y valor ambiental. Para este estudio contamos con una muestra de 333 emprendedores en Lima, 135 emprendedores sociales y 198 emprendedores comerciales. A ellos les aplicamos una escala de identidad nacional, una escala de APS y realizamos correlaciones y comparaciones. En cuanto a los hallazgos de este estudio, identificamos que los emprendedores sociales tienen un mayor nivel de APS y perciben a los peruanos como más cálidos, competentes y morales que lo perciben los emprendedores comerciales. Adicionalmente, encontramos que la identificación con la categoría peruano, la categoría nacional, no es tan marcada en los emprendedores sociales como sí en los emprendedores comerciales y además en los emprendedores comerciales es una predictora del APS. Esto es interesante por un lado porque nos permite entender cómo los emprendedores sociales, lejos de sentirse identificados con una categoría local como el hecho de ser peruano, tienen una visión de conexión con la humanidad, con las personas mucho más autotrascendente, menos situada a una denominación o rotulación específica, mientras que a los emprendedores comerciales el hecho de identificarse con el Perú puede volverse una vía o un camino a través del cual podría motivarse el que ejerzan conductas de sostenibilidad. Trabajamos respecto a identificar perfiles ecológicos emprendedores en el Perú, usando dos ejes relevantes que tienen que ver con el origen del emprendimiento, en cuanto a si este fue generado por necesidad o por oportunidad. Necesidad quiere decir que el emprendimiento se plantea como un medio de autoempleo y de generar los propios recursos económicos. Y la oportunidad es cuando el emprendedor ve o identifica un nicho, un espacio, ¿no?, vacío dentro del mercado y genera una propuesta de valor que permite que por allí se puedan incorporar innovaciones, ¿no? Entonces, con estos dos ejes, más el eje del propósito, razón del emprendimiento, que si el mismo fue creado con fines sociales, de satisfacer y cubrir necesidades urgentes, ¿no?, de la población y desatendidas, o si fue creado con fines económicos, ¿no?, de poder generar recursos e ingresos financieros, ¿no? En este cruce de estos dos ejes aplicamos varias escalas. Vimos personalidad, valores, empatía, APS, que ya se las he explicado en el estudio anterior, y prosocialidad productiva, que es una variable que hemos trabajado y creado justamente de la serie de estudios que tenemos con emprendimiento, que trabaja la noción de cómo las propuestas emprendedoras como acciones y conductas concretas pueden conllevar a generar equilibrio entre la creación del valor social y el valor económico. Para este estudio trabajamos con 506 emprendedores en Perú. Los análisis que hicimos fueron de conglomerados y de comparación de medias y los hallazgos han sido sumamente interesantes ya que nos han permitido
encontrar, ¿no?, 5 conglomerados o clústeres dentro de los ejes que les mencionaba de valor social, valor económico y oportunidad o necesidad, que nos confirman ciertas tipologías o perfiles emprendedores que ya han sido descritos por la literatura. Y una bien relevante es la del centro, el grupo centro, digamos, no está caracterizado en la literatura en general. Son personas que se ubican en todo el eje del cruce de estas 4 variables que les he mencionado, y ellos tienen como característica relevante que presentan ciertos rasgos oscuros de personalidad, como el maquiavelismo o el narcisismo, sin embargo, una orientación hacia la creación de valor social. Eso nos indica, ¿no?, que la forma en la que estas personas crean valor social está más orientada a ciertas retroalimentaciones o motivaciones extrínsecas en términos de reconocimiento y del valor secundario que podría traer para ellos el utilizar estrategias de generación de valor social. Sin embargo, resulta un grupo muy interesante analizar en mayor profundidad porque nos plantea algunos desafíos de cómo están siendo leídas, ¿no?, las propuestas de sostenibilidad dentro del fenómeno emprendedor. Si quieren conocer un poco más de los estudios que les he compartido en este espacio, podrán revisarlos con detalle accediendo a los papers que hemos publicado sobre los mismos. Muchas gracias.